Hola a todos. Hoy quiero analizar distintas figuras geométricas planas, descomponiéndolas en figuras más sencillas. Esto nos permitirá, en muchas ocasiones, calcular su área sin necesidad de recordar todas las áreas de las diferentes figuras y dándonos simplemente cuenta de cuál es el área de las figuras más sencillas que lo componen. Si os dais cuenta, estas imágenes que ahora analizaremos un poquito más en detalle, especialmente algunas de ellas, están todas ellas formadas por triángulos, isósceles y rectángulos, triángulos, rectángulos, rectángulos, triángulos, isósceles y rectángulos, triángulo, rectángulos, rectángulo y triángulo, rectángulo e isósceles. Y aquí tenemos un triángulo equilátero que también podemos descomponerlo en dos triángulos rectángulos. Bien, todo ello nos resultará útil en muchas ocasiones. ¿Vale? En este caso hemos formado un rectángulo a partir de dos triángulos rectángulos. Este lado y este son distintos y por ello pueden formar un rectángulo. Aquí queda absolutamente claro que el área del triángulo es la mitad que el área de este rectángulo. Es decir, el área de este rectángulo es base por altura y sin embargo, fijaros, el área del triángulo es base por altura partido por 2, la mitad. Bien, en este caso hemos trazado un cuadrado a partir de dos triángulos que son rectángulos y además isósceles. Es decir, este lado y este son iguales para que efectivamente los cuatro lados del cuadrado puedan ser iguales. Aquí hemos trazado un trapecio isósceles que efectivamente tiene una base mayor, una base menor y los dos lados oblicuos son iguales. Por lo tanto, nos permite descomponer un triángulo cuando sea isósceles, perdón, un trapecio cuando sea isósceles, en dos triangulitos isósceles y a la vez rectángulos y un rectángulo. Bien. Sin embargo, este trapecio rectángulo lo que tiene es un rectángulo y un único triángulo, rectángulo e isósceles. Y aquí tenemos también, lógicamente, un ángulo recto. Bien. Bueno, vamos a ir eliminando estas figuras que ya hemos comentado para poder centrarnos en otra que también resulta muy interesante y más compleja de analizar. ¿O no? No sé si más compleja, dependiendo de cada uno. Bueno, el rombo. El rombo también lo podemos descomponer en cuatro triángulos rectángulos. De manera que su diagonal mayor y su diagonal menor son el doble de la medida de cada uno de estos catetos. Bien, y para calcularla dependiendo de los lados que tengamos, de los datos, es decir, si tengo el lado y tengo alguna de las diagonales, podré a partir de ahí calcular el resto de elementos. Y el área de este rombo será el área de este triangulito rectángulo multiplicado por 4. Bueno, y vamos a centrarnos ahora en estas dos figuras. Bien, aquí tenemos un hexágono regular que, si os dais cuenta, está formado por triángulos equiláteros, todos ellos. En el hexágono regular podemos hacer siempre la división en triángulos siempre equiláteros. Bien, esto de aquí es el lado del hexágono. Uy, que se pegan. ¿Sí? Y en este caso, esto de aquí será el radio
del hexágono. El radio es un segmento que va desde el centro a uno de los vértices y el lado es un segmento que une dos de los vértices del hexágono, ¿verdad? Por lo tanto, el área de un hexágono regular podríamos calcularla a partir del área de uno de los triangulitos equiláteros que lo forman. Bien, y ahora, ¿cómo calculamos el área de uno de los triangulitos equiláteros que forman el hexágono? Pues vendríamos aquí. Y entonces tenemos que, a su vez, un triángulo equilátero lo podemos dividir en dos triángulos rectángulos. Es decir, la altura de este triángulo equilátero, recordando que la altura debería ser, si lo hubiera dibujado bien, un segmento que va de un vértice al lado opuesto formando un ángulo de 90 grados, que en un triángulo equilátero va a coincidir también con el punto medio. Bien, esta altura es la altura de este triángulo y por lo tanto sería, atentos, un cateto de este triángulo. Bien, y para calcular la altura de este triángulo podríamos aplicar el teorema. El teorema de Pitágoras dice que en un triángulo rectángulo, un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado es siempre igual a la hipotenusa al cuadrado. Por lo tanto, si lo que queremos es despejar o calcular uno de los catetos, tendríamos que ir despejando y diciendo que un cateto al cuadrado es igual a h al cuadrado menos c sub 2 al cuadrado, restando ambos lados de la igualdad c sub 2 al cuadrado, y después para quitar este cuadrado haríamos la raíz cuadrada de los dos lados, el cuadrado se iría con la raíz y me quedaría que un cateto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Y con esos cálculos podríamos calcular la altura del triángulo equilátero que forma parte del hexágono regular. Y podríamos, por lo tanto, calcular el área de este triángulo y multiplicarla por 6 para tener el área del hexágono regular. Lógicamente, en este caso, los cálculos los habríamos hecho teniendo en cuenta que en este triángulo equilátero, este lado mide lo mismo que este y por lo tanto la hipotenusa será el doble que este cateto. O lo que es lo mismo, este cateto será la mitad de la hipotenusa, porque sería, acordaros, radio y mitad del lado, que este radio es igual al lado. Espero que os haya resultado útil esta actividad para relacionar distintos tipos de figuras y darnos cuenta que muchas figuras pueden descomponerse en figuras más sencillas y así ir razonando y analizando las áreas y los distintos elementos de cada una de esas figuras. Muchas gracias.